Estás escuchando My Type of Radio. Un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez. Arturo Mosqueda. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a esta nueva instancia de My Type of Radio. Mi nombre es Axel Martínez. Estoy muy contento de volver a grabar aquí una nueva instancia, un nuevo episodio para ti y contarte de platicar más bien de una vez con Jaime Torrealba, que es un experto en su área y que me encanta poder platicar con las personas que sí le saben a sus diferentes áreas, porque uno aprende muchísimo con ellos, ¿no? Y sin más, pues te damos la bienvenida, Jaime. Bienvenido al podcast. Muchas gracias. Un placer estar acá, muchas gracias. También conocido como Jamie, creo, por ahí. Me dicen Jamie, sí, todo el tiempo. Sí. Andas tú en Europa, ¿verdad? Yo vivo en UK, en Inglaterra, y acá no pronuncian la J como de ja, así que todos me dicen Jamie. Y creen que está mal escrito porque Jamie se escribe diferente, entonces. Claro. Un poco gracioso. Muy bien. Pues eso, síguenos contando un poquito más de ti, ¿qué te parece? Y para que los demás te conozcan y ya van sabiendo de qué vamos a platicar. Ya, bueno, yo vengo a hablar, la verdad, del 3D, un poco cómo está el 3D en la web, que es un tema de, como dicen acá, es de un rabbit hole, que significa que es como, tiene tantas cosas, tanta profundidad que tú puedes ir adentro y seguir explorando cosas, pero bueno, vamos a tratar de mantenerlo como friendly para todos, ¿no? Como amigable. Venga, me late. Sí. Y bueno, un poco más de mí. Yo, como ya dije, vivo en Inglaterra. Estoy acá desde hace algunos años. Voy a hacer como un resumen muy cortito. Venga. Yo, cuando estaba en el liceo, no sé si le dicen liceo igual en todos los países, pero es como high school. Ah, ok. Mi hermano estudió, yo estaba en un liceo que básicamente tenías como dos especialidades. Uno era electricidad y otro era informática. Okay. Y mi hermano es mayor, él se fue por electricidad y yo me fui por informática así como porque no quería hacer lo mismo que él. Y por pura suerte de la vida descubrí que eso me encantaba. Me encantaba como programar, como crear. Ya yo había creado juegos que sí en Warcraft 3, en Age of Empires, pero era como juego de niños. Y luego, claro, descubrí que la verdad es que me encantaba, así que lo estudié en la universidad, tengo mi diploma en una universidad que no lo voy a nombrar, pero no es tan buena. Pero aún así terminé con mi diploma y bueno, eso ayuda en el currículum y todo. Claro. Y luego pasaron cosas en mi vida, me fui a Italia a vivir, luego de Italia salté a Chile, y en Chile llegué un poco, como vamos a decirlo, entre comillas, como sin nada, no tenía computadora, así que agarré cualquier trabajo por ahí de mesonero. Varias cositas hice por ahí hasta que poco a poco fui retomando mi camino por el desarrollo. Siempre desarrollo web, siempre en la web. Y resulta que de nuevo, por pura suerte de la vida, agarré y estaba ya trabajando como freelance, pero llegó la pandemia y resulta que cuando llegó la pandemia pues me disparé para arriba porque muchas empresas estaban buscando muy buenos sueldos. Y creo que una vez que tú entras como en una de estas grandes empresas, yo entré, la puedo nombrar, se llama Ripley, que en ese momento creo que todavía es uno de los e-commerce más grandes no sé si de Chile o de Latinoamérica, pero es muy grande. Y yo entré ahí. Y cuando tú entras como en ese entorno, ya tienes la suerte de que si te quieres cambiar o que si para Mercado Libre o que si hay mucha competencia, ¿no? Pero si ya te quieres saltar a otra gran empresa, ya tienes como ese currículum, ¿no? Ella es como, ya, este chamo trabajó en Ripley, así que debe ser muy bueno. Algo así como tipo, esa es la mentalidad, ¿no? Sí. Y bueno, ya ahí empecé como a poco a poco a saltar unos trabajos. Hice unas cosas en Flutter, no sé cómo se dirá en español, Flutter. Sí, Flutter. El de Google. Hice un poco de backend, hice un poco de varias cositas, pero al final me dediqué siempre me gustó el diseño, así que me fui como más de frontend. Y bueno, eso, después descubrí, empecé como un poco a poco usando Blender, por puro hobby, totalmente hobby, como
como entendiendo los conceptos, y luego descubrí un curso en inglés que se llama 3JS Journey, que es de Bruno Simon, un francés. Y la verdad que ese fue mi puerta al mundo 3D. Esto fue como en 2021. Porque, bueno, básicamente este tipo tiene, creo que debe ser el mejor curso que he visto jamás. Es un curso demasiado bueno. Por algo como $100 tienes algo totalmente estúpido como 50 horas de contenido. ¿Sabes? Es Oh, muchísimo y es muy bien explicado. ok, Los conceptos básicos de todo para los novatos, ¿no? Y ok, te ok, abre un ok. poco la mente para programar en 3D, sobre todo para programar en JavaScript, que es como lo que yo soy experto, Ujú. eh, sobre que no es como ciencia de cohetes, ¿no? Como rocket science, es como, no es imposible, se puede hacer. Ok, ok, Y sí, entonces sí. cuando tú tienes como tienes como esa puerta de entrada, ya yo, por ejemplo, como lo decía, un rabbit hole, yo me fui por Ujú. libros y me fui ¿sabes? Por consumiendo todo el contenido que podía. Órale. Y, y bueno, aquí estamos haciendo cositas 3D en mi compañía, experiencias increíbles y nada, es un muy lindo hobby, la verdad que, vamos. Muy bien. Sí, algo que pues se refleja en tu trabajo, ¿no? Tienes tu como portafolio, tu página donde las personas pueden ir y vamos a dejar el link en las notas del show, pero pueden ir a ver todos esos ejemplos que has estado haciendo, con lo que has estado trabajando. Y sí noté por ahí que tenías alguno que otro ejemplo de libro, precisamente que decía como, tomé esta parte del libro y la implementé yo con una herramienta también de la que vamos a platicar ahorita, pero buenísimo. Sí, esa parte también a mí me llamó mucho la atención de que pues también a la vez compartieras, ¿no? Todo lo que estabas pues creando y aprendiendo y eso pues aquí nos gusta mucho esa parte de compartir. Pues muchas gracias por eso. Muy bien. Sí, sí. Y después, bueno, para seguir hablando de eso, que por cierto, el portafolio siempre está en construcción, nunca está terminado. No sé si a Ok, ustedes ok. también les pasa, pero siempre está así. Y, Sí, y sí. bueno, siguiendo un poco con el tema, yo estaba trabajando mucho con 3JS, que es esta herramienta en la que vamos a hablar un poco quizás a profundidad más rato. Sí. Es un framework de trabajo para crear, es como un engine, ¿no? Como un motor, para Ujú. crear, que te hace más fácil la experiencia para crear experiencias 3D en Ok. la web. Y yo uso Vue, así que estaba dándole con Vue y Vanilla 3JS. Ok. Y en la comunidad de React hay algo que se llama React Fiber, que básicamente tiene muchas ventajas para construir experiencias 3D usando 3JS y React, ¿no? Ok. Pero no existía nada en la comunidad de Vue. De hecho, existía algo, pero era un proyecto prácticamente muerto. Ujú. Entonces, como que no existía nada. Ujú. Y por pura coincidencia, encuentro, bueno, no por pura coincidencia, no, quizás ya seguía a las personas indicadas en Twitter y todo este tema. Ya veo. Encuentro un Ajá. chamo que se llama Álvaro, Sí. que él estaba empezando un proyecto justamente para cubrir este espacio. Ok. Y yo voy y le escribo desde hace tiempo ya yo quería como contribuir bastante en el open source. Ya eso me llamaba mucho la atención, pero como que siempre hay Ujú. una barrera tipo, no sé si perder tiempo acá haciendo un proyecto para que, ¿sabes? Un PR para que no lo aprueben o Claro. no sé, me da como miedito como empezar con todo esto. Ajá, ajá, ajá. Y de nuevo, mucha suerte porque le escribí a este chamo, a Álvaro, Ujú. que está en un proyecto muy, muy, muy básico. Y me Ujú. dice como, sí, yo estoy buscando contribuidores, vente, únete, nos unimos a un Discord, empezamos el proyecto, o sea, bueno, yo me uní al proyecto Ujú. y ahora soy core team member de la librería que se llama 3GS, Muy que bien. básicamente facilita mucho cómo crear experiencias 3D usando el poder de Vue, la reactividad, sabes, como todo el tema de los props, todo esto, Ujú. la componentización, que es muy importante, Ok. creando experiencias 3D con 3GS, básicamente. Así que así llegamos. Fue muy, muy bueno porque aprendí muchísimo, ¿sabes? He codiado con personas de toda parte del mundo, con personas de Japón y todo, que eso para Buenísimo. mí era como wow. O sea, yo Sí, sí, sí. revisándole el PR a un chico japonés que quién sabe quién es. Sí, sí, sí. Sí, lo bonito Y claro, claro, del open source. la verdad es que es muy bonito. Yo se lo recomendaría a todos. No solo mejoras tu código, la calidad de código, porque empiezas a escribir como código de calidad más mundial. Todo el mundo puede ver tu código, todo el mundo sabe si lo usa mucha gente. Ujú. Y también la comunidad es muy bonita. Prácticamente diría que el 95% de las personas en el open source son muy amables, quieres que contribuya, ¿sabes? Tienen muy buena energía.
casi todo el mundo siempre anda de buena energía. Por supuesto, siempre vas a encontrar algunos, no voy a decir la palabra, pero bueno, personas difíciles. Las excepciones, ¿no? Claro, Sí, las sí. excepciones, unas personas difíciles que, bueno, esperan que tú trabajes por gratis y les resuelvas solo el problema a ellos, porque ellos son los que el centro del mundo y todo, pero bueno. Claro, claro. Esto lleva abierto 4 semanas, no lo puedo creer. Y es como Claro, de, No, hay unas cosas que son como, oye, esto no funciona. Y tú así como, ya, pero ayúdame, ¿por qué no funciona? ¿Por claro, qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde claro, está el problema? un link de reproducción, algo. No, no funciona. Como, ok. Sí. Muy loco, muy loco. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces ya mencionaste un poquito de las tecnologías. Tenemos Three.js y en algún punto hubo, pues se creó esta parte como abstraer algo en la capa de React y al mismo tiempo existe algo nuevo en Vue, que es a lo que eres un core member ahora. Ujú. Y bueno, pues no sé qué tan abajo en las capas quieres que empecemos y si lo hacemos desde Vue para abajo o así. La idea un poquito sería como platicarle a las personas que a lo mejor quieren entrarle pero no saben cómo y a lo mejor empezar como de eso, ¿sí? ¿Te parece? Ya, démosle. Mira, vamos a empezar con la capa más baja, que es la capa que se llama WebGL. Ok. Esta capa lo que básicamente te permite es usar el poder del GPU, de la GPU, usando JavaScript, ¿no? Es como... sí, es usar diferentes lenguajes de programación en el navegador, que se llama GLSL, ya lo vamos a hablar un poco más. Ajá. Y esta es la capa como básica, como lo más bajo que hay, lo más cerca que puedes usar en el navegador, ¿no? Ok. Porque si nos vamos como a lo nativo, como usando C++, hay otras cosas, pero no nos vamos a meter por allá, vamos solo en el ambiente del navegador. Ok. Sí. Y WebGL es un poco viejo, fue creado, si no me equivoco, como en el 2011, 2010, y básicamente es una copia de OpenGL, que es este lenguaje que no es un lenguaje, es una API que se usa para la GPU. Ok. ¿No? Entonces, el problema de WebGL es que es muy difícil de trabajar nativo. Es muy difícil porque tienes que tener una mentalidad que normalmente no tienen los desarrolladores de JavaScript, porque tienes que empezar a pensar cómo funciona la GPU, hacer todos los bounds, que en este momento no me acuerdo cómo se llama en español, pero son como los vínculos. Ok. Tienes que hacer los buffers y un poco de muchos temas que es extremadamente intimidante. Alright. Y todo esto, o sea, sin decirte mentira, en WebGL el ejemplo clásico de un triángulo usando la GPU deben ser como 100 líneas de código, ¿no? Oh. De muchas cosas que no son normales para un desarrollador de la web. Ok. Y entonces viene Three.js a abstraernos esa capa y básicamente te hace la vida increíblemente mucho más fácil, ¿no? Normalmente yo siempre soy más de entender la base primero y después saltar, pero en este caso me la salté. La verdad es que no quise aprender WebGL directo y me fui directo por Three.js. Entonces Three.js es esta librería maravillosa que ya tiene un montón de abstracciones hechas por ti. ¿Sabes? Ya viene con abstracciones como las luces, las cámaras, los primitivos, que son las esferas, ¿sabes? Los triángulos, y un montón. La verdad es que tiene, yo no sé cuántas clases, pero tiene demasiadas abstracciones hechas para ti. Ok. Y lo mantiene lo suficientemente low level como para que sea, perdón, lo suficientemente flexible para que sea como la analogía, quizá algo similar, sería como una pieza de Lego, ¿no? Tú vas poco a poco construyendo las cosas y puedes modificar lo que veas. Y hay otras librerías que compiten con Three.js, vamos a decir compiten, no, en realidad no compiten, no, todo es open source. No es que compiten, pero digamos que atacan el mismo problema de manera similar, Sí. como Play Canvas y Babylon, que son creo que las dos más famosas. Ellas también son un motor de renderizado 3D. Ok. Pero, por ejemplo, en el caso de Babylon es más como un motor ya completamente armado, que te da un poco menos de flexibilidad, porque ya tiene un editor completo en el browser y es como más experiencia para crear juegos, ya más GUI y todo el tema, ¿no? Y lo mismo con Play Canvas, que es muy similar, pero está muy enfocado a los juegos. Entonces yo me fui por Three.js, que además de todo esto tiene la comunidad más grande, tiene muchos más videos, tiene todo este tema, ¿no?
Y bueno, también elegí, creo que vale la pena mencionar, elegí 3GS porque encontré este curso de este chico Bruno Simón, Sí. que es 3GS Journey, justamente en el nombre lo dice, y es un curso de nuevo maravilloso, entonces me fui por ahí, ¿no? Alright. Y, y para cualquier persona que esté escuchando por acá, si quiere empezar con este mundo del 3D y saben un poco de inglés, les recomendaría este curso que se llama 3GS Journey, que de verdad es muy bueno, son muchísimas horas de contenido por algo así como $100. Bien, Lo recomiendo demasiado, ¿no? Es muy bueno. muy bien, muy bien. Y si usan tu cupón... No, no es cierto. Muy bien. Pero claro, esos son como el nivel de las capas. Luego de que tenemos esta segunda capa que es como 3D, es la abstracción de WebGL, Ujú. se añadió una capa más, ¿no? Las personas empezaron a añadir otra capa que la empezó Reactive Fiber, Ajá. que es una capa que te permite usar 3DS Ujú. con todo el poder de React, ¿no? Que es como de nuevo la componentización, que significa dividir tu lógica como en componentes, todo el tema de la reactividad, los props, muchas otras ventajas, ¿no? Como la forma de construir la UI, todo este tema. Ok. Entonces de React 3 Fiber, que fue como la inicial, empezaron a nacer otros clones en las otras librerías de front. Ujú. Ahora yo estoy con 3GS, que es el equivalente a Reactive Fiber en Vue. Para Vue. Ujú. Y hay una también en Trivelte, hay Angular 3, si no me equivoco. Alright. Y deben haber otras por ahí. Pero básicamente todas siguen como la misma idea, que es tomar tu framework favorito, Ujú. crear tu experiencia con 3GS, hacerte la vida más fácil, digamos, Ujú. y dividir la lógica, hacer la reactividad, los componentes, ¿sabes? Muchas cosas, muchas abstracciones que no se pueden hacer directamente en 3GS, Ok. se pueden hacer en estas librerías, ¿no? Estos front-end framework para crear 3D. Vamos a hacerlo así, vamos a decirlo así. Sí, o sea, tomas cosas que a lo mejor serían repetitivas, cosas que puedes reutilizar, algo que te tomaría mucho como boilerplate para crear unas cosas que son más o menos Exacto. útiles en muchos lugares y esas se las pones a una librería como 3JS, por ejemplo, y de ahí vas tomando los cachitos que te sirven, algo así. Exactamente. Y lo dijiste muy bien, porque uno de los temas de 3DS es que tiene mucho boilerplate, ¿no? Para crear la escena siempre Ok. tienes que repetir lo mismo, como repetir la misma cámara, repetir la misma creación de la escena, del motor, todo este tema, ¿no? Entonces con esta librería te lo hacen en muchas menos líneas de código. Ya. Y como tú dices, un ejemplo que podría mencionar a la audiencia sería, por ejemplo, nosotros tenemos varios, ¿no? Hay una librería que se llama Cientos, que es Ok. para ayudarte a crear escenas con 3DS. Yo trabajo mayormente en Cientos y en el motor de física. Alright. Y Cientos es una librería prácticamente de puras abstracciones. Y para darle un ejemplo así como muy básico, Ujú. hay un componente que se llama stars, que se llama estrellas, y básicamente son partículas, son como pequeños puntitos en tu escena 3D, partículas, Sí. que son muy configurables y pueden girar y pueden, ¿sabes? Ponerle las texturas que tú quieras, los colores, todo el tema. Ok, ok. Ajá. Pero la idea es que tú tienes este componente que es como solamente lo copias y lo pegas y ya funciona. Y lo que hace es Ah, distribuir las partículas como una esfera gigante. Y esto crea el efecto de una noche estrellada, ¿no? Ese es como lo más básico. Ajá. El problema sería que no es tan realístico hacer este componente en 3GS, Ujú. ¿cierto? Porque en realidad tendrías que... o sea, se puede hacer, de hecho, la gente lo hace todo el tiempo. Sí. Pero hacerlo como un componente aparte en 3GS no es tan realístico, no es tan útil. Entonces, para eso nos damos nosotros como una capa de abstracción extra. Ah, ok, ok. Es como muy sencillo, ¿no? Hay muchísimas otras abstracciones, pero ese es como muy sencillo. Sí, los usos, ¿no? Y como donde tendría sentido hacerlo con digamos, cientos en vez de directamente con tres, ¿no? Exacto. Y entiendo, pues, que para también dejar como tres sea hasta cierto punto contenido en un cierto, no sé, peso tal vez, porque tal vez no necesites todo lo demás y bueno, ya luego te lo vas trayendo y cosas así, me Exactamente, imagino, ¿no? exactamente. Claro, tenemos la facilidad de el tree shaking, que Ok. no sé, sí, vamos a decir el tree shaking, todos creo que deberíamos conocer el tree shaking, Sí, sí. y que en cientos te lo hacemos como básicamente más fácil, ¿no? Tú solo usas los componentes, el código que tú necesitas y todas las dependencias, pero eso es como la idea.
Ok, ok. ¿Y cómo van decidiendo justamente esto? O sea, ¿cómo decir, esto, o sea, esto sí sí tiene sentido que se reutilice mucho y lo podemos mandar a cientos? O esto lo dejamos en 3, o esto ni siquiera vale la pena, por ejemplo, me imagino, ¿no? Debe haber Claro. alguna... ¿Qué tal? Interrumpiendo un poquito aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí en este episodio, en esta instancia. Pero tenía muchas ganas de contarte que estamos celebrando nuestros 75 episodios. Ya tenemos 75 episodios en el podcast y estamos muy contentos de poder seguir platicando contigo y contándote cosas interesantísimas acerca del web dev, trayendo a personas, pues, que sí le saben, ¿no? Y bueno, nada más eso. Agradecerte mucho, mucho por estar aquí con nosotros y por compartir los episodios, por compartir las instancias a quien más confianza le tengas. No te olvides, por favor, que tenemos abierto ya un Patreon para que puedas por ahí, puedes regalarnos un cafecito, aunque yo no tomo, o una cerveza, que tampoco lo hago. Pero bueno, esto nos ayuda muchísimo, por ejemplo, para el hosting y también para, pues, pagar otros servicios, ¿no?, que estamos utilizando para la creación de este contenido, que te traemos pues con mucho cariño y con también mucho trabajo. Patreon.com/ My Type of Radio, todo junto, igual que todos nuestros demás handles en las redes sociales. Sin más, pues gracias otra vez y felicidades al podcast, felicidades a ti por escucharnos, gracias por estar ahí y bueno, te dejo que sigas con el episodio. Bueno, yo soy ahorita el líder de cientos, básicamente, y entre comillas, yo soy el que, vamos a hacer entre comillas, yo soy el que decide quién que va y que no. Ajá, Pero ok. esa es como la teoría, pero en la práctica no es tan así. En la práctica lo discutimos todos en el grupo de los mantenedores, vemos que va, que no. Alright. Copiamos muchas cosas de Reactive, que ya son como componentes ya testeados, que ya sabemos que la gente usa, entonces básicamente los adaptamos a Vue. Ok. Por supuesto, poniendo todo el copyright y todo el tema, ¿no? Que todo es open source, pero igual hay que darle, hay Sí, que, sí. hay que dar. La licencia y todo, sí. Exacto, exacto. Y eso, y algunos componentes que tenemos que, por ejemplo, aparte de 3GS, hay otra, no le puedo decir capa de abstracción, pero hay muchos componentes que la gente crea, como third parties, y por ejemplo, alguien creó no sé, un first person shooter controls, no sé, ¿no? Como para que te puedas Ya. mover y algo así, alguien lo creó. Entonces Sí. lo que nosotros podemos hacer es decir, bueno, ok, en lugar de que esta persona tenga que copiar ese third party que está para 3GS, para 3GS y instalarlo y hacer todas las modificaciones en Vanilla 3GS, lo que nosotros podemos hacer es ser como el middleman y decir, bueno, ese componente está muy bueno, entonces lo agarramos para Vue, para 3, y luego las personas básicamente lo importan como un drag and drop, ¿no? Lo pueden importar y pegar. Eso Ok, también se ok. hace bastante. Ya. Oye, qué bueno. Es muy interesante esa parte. Y justo me estaba llamando la atención lo de si nació como para React y eso. Y bueno, sabemos que el ecosistema de React es gigantesco. Hay muchísimas personas. Y bueno, también imagino que toda esta parte del React Fiber es muy madura. Luego también mencionabas a la vez como los otros, digamos, equivalentes, ¿no? De Svelte y de Angular. ¿Cuál dirías tú que es como este nivel de madurez de 3JS en cuanto, no sé, con respecto a React y a los demás? No, o sea, sin lugar a dudas, la de React es la más grande. Es gigantesca la de React, es una comunidad completamente abominable, tiene demasiados paquetes, hay mucha gente contribuyendo, hay mucha gente contribuyendo. Órale. Y de nuevo, ya sabemos, uno de los patrones que nosotros hacemos es basarnos en lo que React ya ha testeado y aprobarlo para no reinventar la rueda, ¿no? Entonces, Claro, como que, claro. no sé, queremos hacer un nuevo control que haga X. Una de las primeras cosas que hacemos es, ok, lo tiene React, veamos cómo lo implementan ellos para saber si nos sirve, si no. Creo, mira, yo quizás esto suene muy vanidoso, creo que Vue es la segunda comunidad más grande que hay. Órale. Y después pondría yo a Trivelt, que es la de Svelte, Svelte. y después de otra Angular, ¿no? Órale. Después Angular. No desconozco si hay otras como frontend framework que hagan lo mismo para otras librerías. La verdad es que lo desconozco, pero
Diría que ese es como el orden, pero no Ok. confíen en mí 100%, puede que esté equivocado. Tengo Sí, mucho tendríamos bias. que investigar un poco. Sí, claro, obviamente, obviamente. Qué bien, qué bien. Órale, órale. Y bueno, esto y creo que también habría una pregunta que a lo mejor podría ser el elefante en la habitación. Y no sé, escuchamos, mientras avanzamos en el tema, yo pienso que a la gente se le ocurre pensar, bueno, y esto no será como solamente para hacer algo muy específico, algo, no sé, en una página web que sea muy bonita, un landing page, pero yo creo que está teniendo como un impulso muy grande, sobre todo porque, bueno, ahora tenemos que decirlo, ¿no? Con la entrada de la AI y todo, que te lo facilita y no sé qué, bueno, pues ahora están apareciendo muchas cosas más, ¿no? Además de solamente los landing page bonitos y cosas. ¿Cuál dirías tú que es como el, el momento que está teniendo esta parte del 3D en el browser ahora? Bueno, vamos por parte porque hay bastante que hablar. Bien, bien. Eh, para comenzar, diría que las primeras experiencias que nosotros creamos con WebGL eran Ujú. un poco más básicas, ¿no? Eran como landing page muy creativos, que si partículas moviéndose, que si modelos en 3D. Ajá. Por ejemplo, si tenía, vamos a poner un ejemplo muy tonto, tu empresa vende una bicicleta Ujú. y poner tu bicicleta en 3D, que la gente la pueda ver, mirar, ¿sabes? Como un configurator, Ah, ok, ok, sí, atrae sí. mucho, atrae muchas personas, es como visible. Sí, Hay experiencias que tú las ves y dices, no sé qué hace esta empresa, pero me encanta la página. Es como, ¿sabes? claro. Como punto de referencia ya. Ujú. Y de nuevo, hay experiencias que tú las ves y son increíbles. Sí, 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 sí. Eh, y todo esto fue con WebGL. Ahora, hace unos años, para venir un poco más atrás, se introdujo lo que se llama WebGPU, que es como una nueva API que conecta con la GPU, que es un poco más fácil que WebGL para hacerlo nativo, pero igual no tienes que preocuparte porque ya 3GS la maneja. Órale. Así que no hay mucho que preocuparse. Si ya sabes 3GS, ya prácticamente ya sabes WebGPU también. Ok, ok. Y, y bueno, esta nueva API está basada en Vulkan, no en OpenGL, que Vulkan es, de nuevo, una nueva, vamos a decirlo nueva entre comillas porque creo que ya tiene como 7 años por ahí. Pero Ok. Vulkan es otra API más low level, Ujú. más al core del kernel. Ujú. Ujú. Y para resumirlo mucho, te da mucho más performance, es mejor para el rendimiento. Entonces ya te permite crear en la web muchas más cosas que no eran tan posibles en WebGL. Ok. No sé si Ok. me estoy confundiendo mucho, avísame si me estoy dando mucho por la jerga. Entonces, No, está bien, está bien. a qué quiero llegar con todo esto? El problema, vamos a decirlo así, uno de los problemas que tenemos al crear estas experiencias en 3D en la Ujú. web es Ujú. que el usuario siempre tiene que tener dos cosas pendientes. Una es cuánta data descarga. O sea, no podemos poner un modelo 3D increíble, pero que pesa 100 megas, porque la persona, ¿sabes? Se va a quedar esperando sus buenos segundos, inclusive con una internet muy rápida. Claro. Y lo otro es el performance, el rendimiento que tenga tu dispositivo. Por ejemplo, Ajá. si tienes un teléfono, a menos que sea, yo creo que el último iPhone o no sé, los teléfonos más increíbles, un teléfono normal no va a tener la misma capacidad que tu computadora. Ya. Entonces, Ujú. esas son cosas que cuando programas como para una plataforma como por ejemplo PlayStation, no tienes que preocuparte porque ya tiene como los specs bien Ajá. definidos. Esto Sí, es claro. una máquina poderosa, tal, 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 tal. O cuando Ujú. programas un juego AAA, ya tú sabes que, bueno, estos son los requerimientos mínimos. Si tú quieres correr en tu computadora vieja, es a tu riesgo. Claro, claro. Entonces, nosotros cuando programamos en la web 3D no podíamos hacer eso, estábamos mucho más contenido. Ahora con WebGPU se mejora muchísimo, tenemos un boost de performance Ok. que nos permite ahora crear básicamente experiencias más complejas, juegos completos en la web, con e-commerce, ¿cómo es? Producto configurator, configuradores de producto, que básicamente tú vas armando tu cosa, hacer Ajá. cosas en VR, realidad virtual. Ok. Todo esto ya lo libera mucho más WebGPU. WebGPU Mm. fue introducido creo que hace como 5 años, no sé, creo que 4 años, ahí revisamos los datos. Ujú. Pero de hecho todavía está en constante desarrollo.
Y Ok. para referencia, por si alguien también está un poco interesado, WebGPU no usa Vulkan, sino que creo que está basado en Vulkan, así que no es Vulkan. Ok. Y básicamente es como una nueva API completamente que tiene como su propio lenguaje, tiene su propia forma de trabajar. Mm. Y con WebGPU tú puedes desarrollar experiencias nativas también. O sea, tú con WebGPU puedes literalmente usar C++ y crear tu juego con WebGPU. Y no necesariamente tiene que ser en la web. Muy contrario a lo que su nombre confuso le dice, porque Indicaría, ¿no? tú le Sí, sí. dices WebGPU y piensa que es solo en la web. Ya. Pero no, en realidad no es tan así. Oh. Entonces, ese es uno de los temas, ¿no? Ya el boom de las páginas 3D creo que está muy, muy, muy alto ahora. Creo que la librería de 3GS está, pero on fire, algo así como... Hay que ver los gráficos de NPM para no decir cualquier número al azar, pero está muy, muy alto. O sea, hay mucha gente descargándolo, mucha gente usándolo. Ya. Y el siguiente tema, como lo mencionas, es el AI, que Sí. está siendo bastante usado para crear juegos tontos. No, bueno, no, qué feo, juegos tontos. No. Es juegos en la web, experiencia 3D y todo el tema. Y todo esto en la web, porque de nuevo, la comunidad de JavaScript es gigantesca. No nos metamos con React ni ningún Vue ni nada. O sea, las personas que saben JavaScript son muchísimas. Sí. Yo diría que muchas más que cualquier otro lenguaje. Entonces, si les dicen, mira, sabes que puedes crear tu juego acá con un lenguaje que tú conoces, las personas lo van a hacer. Y si más encima le dices que todas estas AI probablemente están, como tienen más contenido en JavaScript, codean mejor en JavaScript, básicamente es un tiro ganador, ¿no? Es como Claro. de Rise, es muy, muy boom. Sí, sí. Entonces sí, ahora la verdad es que están subiendo, yo sigo mucha gente en Twitter de todos estos temas y están subiendo muchos demos, muchas cosas increíbles que están haciendo en 3D. Antes era mucho más difícil, antes tú veías una página y era como, wow, 500, no. 50 desarrolladores, ¿sabes? Diseñadores, y ahora es Claro. como un prompt, ya es como relativamente decente. No estoy diciendo que el AI va a reemplazar a los desarrolladores, no. Solo digo que se hace un poco más fácil. Claro. Sí, y por lo menos te da la idea, ¿no? Que como herramienta eso vale la pena. Y bueno, ya luego el expertise de todas las funciones que cada uno tiene, pues el desarrollador, el diseñador, Exacto. quién pone el audio, quién pone así, todo eso es Exactamente, importante, ¿no? totalmente. Exactamente. Muy bien. Bueno, y para mencionar una última cosa, perdón, solo para mencionar. Ujú. Yo había mencionado al principio que WebGL usa un lenguaje diferente a JavaScript, ¿no? Y este lenguaje es el que se ejecuta en la GPU, Sí. que tiene otro modelo de pensamiento porque JavaScript trabaja en la CPU, Ujú. es un poco más de, no voy a decir single thread, que un solo procesador, pero la arquitectura de la GPU es bastante diferente, ¿no? Se supone que está hecha para, si no me equivoco, se llama SIMD, que es Single Instruction Multiple Threads. Ok. Lo podemos corregir después, pero básicamente es como la idea. Tú mandas sí. como algo y vamos a suponer que es que podemos hacer un gradiente de colores. Ok. Ujú. Entonces la GPU lo que va a hacer es agarrar todos los píxeles y lo va a hacer, vamos a hacer entre comillas, de manera como simultánea. Si fuera con la GPU, tú lo vas haciendo como por línea, ¿no? Entonces eso es lo Ok. que da el poder de la GPU. Y Mm. este lenguaje no es en JavaScript y es un poco más cercano a lo que sería C, ¿no? Ya. Es como la misma sintaxis que tiene C. Ujú. Y Whistle, que es el lenguaje de WebGPU, sigue la misma idea. Un lenguaje como de C. Ok. Básicamente eso para programar en WebGPU. Y el AI te hace mucho más fácil codear en este lenguaje. Que Mm. sin lugar a dudas es más complicado. Hay mucha matemática. No, perdón que lo repita tanto, pero es otro modelo de pensamiento porque ya no vas a pensar en if else, sino que todo se ejecuta de manera simultánea en muchos mini procesadores. Entonces, como el AI está ahora muy en juego, te hace como esta experiencia más, te hace este código más fácil, ¿no? Que muchos desarrolladores de JavaScript le tienen como miedo a programar directamente en GLSL o Whistle. Ok.
Muy interesante. Sí, sí, bastante información. Pero es bueno, te digo que tengamos aquí al experto porque así por lo menos empezamos a escuchar como los conceptos, las ideas y bueno, ya si alguien tiene más ganas de seguir aprendiendo algo en particular, pues por ahí vamos a... Ahí después te dejo mis contactos por si alguien quiere contactarme. Perfecto. Sí, lo dejamos en las notas del show. Y, ok, entonces, bueno, regresando un poquito, a lo mejor ahora sí a los conceptos, digamos, un poco más, ya no sé, a lo mejor hasta de 3D y cosas. Ujú. Si estoy aprendiendo algo nuevo, por ejemplo, y quiero hacer algo con 3D, pero no tengo idea de dónde empezar, a lo mejor hablar, no sé si de herramientas, de cosas específicas, pero ¿qué te parece algo así? Sí, démosle. Ok, bueno, básicamente tú ahora le puedes pedir al AI que haga todo, pero yo siempre recomiendo como aprende los fundamentos, aprende bien lo que vas a hacer, quizás algún nombre de una técnica en Graphic Programming, que esto es lo que nosotros hacemos acá, que se llama Graphic Programming, no es Ok. Web Programming. Ya. Que no es lo mismo en la misma técnica de los juegos y todo. Es un mundo completamente aparte. Yo ahora me la paso mucho viendo papers. Hay una conferencia que se llama SIGGRAPH, por ejemplo, Ujú. que hay literalmente researchers, investigadores, ¿sabes? Creando papers, creando más técnicas para hacer más fácil todo este tema, cómo renderizar Órale. más la vida, el agua y cosas muy loco. Pero Qué entonces, bien. volviendo a lo básico, perdón, yo me voy Está bien, me está voy bien. por la tangente. Volviendo a lo básico, prácticamente todas las experiencias de todas estas engines que te acabo de decir, estos motores, Ujú, ujú, se constan de una cámara, ¿cierto? ujú. Al menos un objeto para que puedas ver algo, si no todo fuera negro. Claro. Un motor de renderizado, que en este Ujú. caso viene siendo Babylon o 3ds o Play Canvas o lo que sea. Ok. Y algo que se llama el render loop, ¿no? El render loop es Ujú. más conocido por el nombre de frames per second, que es una función Ok. que se va a ejecutar cada frame per second. Entonces, si tú tienes una computadora normal, Ujú. perdón, lo normal sería como 60 frames per second en tu computadora. Sí. Hay algunas que corren 120. Si tienes un dispositivo ya más o menos bajo, eso va variando, pero normalmente 60. Ok. Ujú. Lo que significa que toda tu lógica va a ir ahí. Entonces tú declaras tu cámara, pones al menos un objeto, vamos a simular un cuadrado de manera 3D enfrente de la cámara, Ajá. lo renderizas con el motor de renderizado, que en este caso vamos a hablar de 3ds, Ujú. y luego ejecutas esa misma escena múltiples veces en cada frame per second. Ok, ok. Entonces, esto hace si, por ejemplo, le indicamos a nuestro cubo que gire sobre su propio eje, Ujú. lo que va a hacer el render loop va a tomar estos tres objetos, la cámara, el objeto y el renderizado, y renderizar una escena cada frame per second. Mm. Lo que hace una simulación de una animación que es como los sprites. No sé si saben lo que los sprites, que es como esta técnica antigua que Ujú. ponías un muñequito que se movía así y luego iba así como muy... No, pero claro, Ok, si lo ok. haces lo suficientemente fluido se ve muy bien. Hay movimiento, ¿no? Ajá. Exacto, se ve la ilusión de movimiento sin problema, ¿no? Ok, ok. Sí, sí. Eso es como lo más básico. Y después ya vienen Mm. cosas como los diferentes tipos de cámara, los materiales, que es lo que crea la ilusión del realismo, ¿no? Ujú. Vienen muchas cosas como el performance de como la instance mesh, que es como renderizar muchos objetos en un solo batch, vamos a decir así, en un solo draw call, Ujú, ujú. que bueno, para no entrar mucho en temas tan técnicos, te ayuda mucho con el performance. No tienes que renderizar cada objeto separado, sino que pum, los renderizas todos en un solo golpe. Órale. Y ahí vienen muchas técnicas como crear humo, crear agua, crear... Ya depende mucho de lo que tú vayas creando. Ujú. El tema de los materiales sí creo que vale la pena tocar un poco más. Sí. Es para crear los objetos que nosotros en este mundo le decimos mesh, Ok. creo que en español es malla. Se consta de dos cosas, una es la geometría y una Ujú. son los materiales. Ujú. La geometría es un conjunto de vértices, que son básicamente puntos en tu espacio 3D, Ujú.
conectados por líneas, edges, y cada línea va a formar un triángulo. ¿Por qué triángulo? Porque las GPU aman los triángulos. Están diseñadas para renderizar triángulos. Nosotros amamos los triángulos. Ya. Entonces, esas son las geometrías y con eso construimos modelos 3D, con eso construimos esferas, con eso construimos prácticamente cualquier cosa. Ok. Y luego vienen los materiales, que es como, una analogía buena sería la piel, ¿no? ¿Cómo reacciona este material a ciertas influencias externas? La más normal sería la luz, ¿no? Ok. ¿Cómo reacciona mi material a la luz? Por ejemplo, ¿es mi material metálico? Reacciona de una manera. ¿Es mi material, por ejemplo, no sé, un tronco de un árbol? Ujú. Reacciona de otra manera. ¿Es mi material un espejo? ¿Es mi material translúcido? ¿Puedo ver a través de él? ¿Deforma la luz? Todo eso lo manejan los materiales, ¿no? Entonces, eso creo que vale la pena mucho, mucho que se dedique. La parte también para llegar no llegando muy a lo técnico, pero los shaders, que son lo que se programa en estos lenguajes GLC, el Whistle, no es JavaScript, afectan a los materiales y la geometría. Nosotros tenemos básicamente dos shaders, que son el Vertex Shader y el Fragment Shader. El Vertex, como su nombre lo indica, básicamente controla los puntos de la geometría. ¿Okay? Ajá. Y el Fragment Shader, que no tengo idea por qué tiene ese nombre, le controla básicamente los píxeles de la geometría. Entonces, Ok. con eso básicamente podemos hacer literalmente lo que nosotros deseemos con los materiales, la piel o con la geometría. Ok, ok. Entonces habría que como aprender un poquito de esta parte de los shaders cuando queremos interactuar entre la geometría y los materiales. Claro. Por ejemplo, si estás empezando en este mundo, lo mejor sería no entrar directo en los shaders porque es de lo más complicado que hay en este mundo. Oh, ok. Y ya 3ds te abstrae mucho de esto. Ya 3ds tiene, para decirlo en un lenguaje común, ya 3ds tiene abstracciones para crear espejos o que reaccionen a la luz de cierta forma. Incluso tienen cosas como, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es como para que sea como anime, ¿no? ¿Sabes? El estilo de los anime que son como stylized, no me acuerdo cómo se llama, pero obviamente no es realístico, fotorrealista, pero tiene su estilo. Ok, Ya sí. tiene abstracciones para eso. Oh. Tiene abstracciones para sombras, tiene abstracciones para muchas cosas que por eso que amamos 3ds, porque nos abstrae toda esta cosa si no tuviéramos que hacer todo esto de manera, ¿sabes? Nativa, con GLSL, Manual y todo, ¿no? manual. Incluso con la ayuda de la AI y todo, pero tendrías de todos modos que saber qué es lo que le estás pidiendo y encima Exactamente. tomar el tiempo para hacerlo en vez de pues traer la abstracción y usarla para lo que lo necesitas. Órale. Exactamente. Y Muy bien. claro, y justamente a lo que tú dices, ¿no? Lo importante, por ejemplo, en este caso es, al menos esto es muy personal, pero al menos a mí no me siento tan cómodo vibe codeando. Ok. Yo ahora prácticamente uso el AI, no sé cómo estará el mundo ahora, pero yo prácticamente uso el AI, yo creo que el 90% del tiempo son prompts y reviso los prompts, ¿no? Claro, esa es la idea, como reviso qué es lo que está escribiendo, reviso La cómo se puede salida. mejorar, muchos tweaks, muchas ya, pero así como de hacer un prompt y siguiente prompt y, sí, en el navegador funciona, como que eso no va mucho conmigo. Órale. Y sobre todo en la parte del 3D, que tienes que estar pero demasiado pendiente con el rendimiento, vale Claro, mucho la tiene pena sentido. echarle doble ojo a saber lo que estás haciendo. No es lo mismo decirle, voy a decir cualquier tontera acá, pero no es lo mismo decirle, quiero, no sé, quiero agua, ¿no? y el AI va a hacer cualquier cosa. Que tú le digas, no, mira, quiero usar este paper que usa sign function con no sé claro, qué, con no sé claro. qué, con no sé qué. Entonces ya ahí uno es mucho más preciso y ya más o menos sabe lo que esperar. Exactamente. Sí, ese enfoque me gusta, de decirle exactamente lo que te estás buscando, pero sabiendo tú que es de lo que se trata antes de que tengas una salida, ¿no? Y como dices, verificar la salida y revisar cómo se ve el código que está haciendo, especialmente por esto que hablas del performance, es importante. Muy bien. Ok. Entonces, bueno,
yo ya sé Vue y entiendo que existe esta abstracción y ahora puedo hacer cosas en 3D. Necesitaría saber por lo menos un poquito de lo que hablabas antes del ¿cómo se llama? GLSL. GLSL y del otro lenguaje. Sería me confundí ya. GLSL. GLSL, ajá. Eh, Mira, si tú sabes Vue, yo de nuevo te recomendaría mucho que a menos que quieras algo muy específico, no entres con los shaders. Como que no, trata de dejar esa parte hasta que ya te sientas mucho más en confianza creando estas experiencias. En realidad, Ok. ahora puedes avanzar bastante. Podría decir que quizás puedes crear juegos enteros sin usar GLSL, Alright. ¿no? O Whistle, que es el de WebView, el nuevo. Eh, Cuando ya te topes con el tema de que necesitas algo como específico, y ahora no se me viene ningún ejemplo a la mente, pero que necesitas algo como muy específico. Ah, bueno, acá tengo uno muy, muy simple. Yo quería crear un efecto de agua, ¿no? Sí. Pero no quería invertir en todo lo que sería realista, un agua realista, ¿no? Entonces yo dije, ok, bueno, ¿qué es lo más básico que puedo crear? Puedo crear un espejo, ¿cierto? Que refleje un poco. Y puedo crear, en mi ejemplo, yo quería crear algo así como una cascada, que sea como algo que esté cayendo y generar las ondas del agua, ¿no? Ya. Entonces, Ajá. para esas ondas, para mover esa onda desde un punto del medio y crear ese efecto de onda como si estuvieras tirando una piedrita en un estanque, Sí. yo básicamente hice fake, que nosotros hacemos mucho fake, fingir todo el tema. Y ese efecto lo haces con GLSL, porque no, obviamente el 3J no va a tener algo tan específico, ¿no? Entonces tú lo Exacto. que haces como, ok, bueno, vamos a agarrar todos los vértices y lo vamos a mover de una manera, usando una sine function, una función de seno, seno, coseno, y de una forma que empiece en el medio y todo el tema. Entonces ahí va creando como poco a poco ese efecto lo suficientemente realista para mi caso de uso. Que Alright. no, si ya quieres algo muy, muy específico, tienes que invertirle más tiempo. Eh, Algo que mencionar que a mí me encanta en lo personal, yo estoy seguro que no es para todos, Ok. es que en Computer Graphics me encanta, esto lo escuché una vez de alguien, pero no me acuerdo quién, solo lo escuché. Vas a usar toda esa matemática que aprendiste en el colegio que nunca supiste para qué se usa. Ah, ok, ok. Eso a mí me encanta porque cuando empecé a entrar en este mundo, sobre todo con los GLSLs, perdón, sobre todo con los shaders, que, que hay mucha matemática y todo, tú empiezas a entenderte eh, por la trigonometría, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer interpolation entre los triángulos, cómo encontrar cualquier punto en un triángulo, para qué sirven las integrales, que a todo el Sí, mundo le sí. asusta. Y si tú me pones en un papel, yo no puedo hacer de una integral, no puedo. Pero al menos ya tengo en mi mente como cuándo debería usar una integral ¿En y qué momento decirle se a usa, la no? IA y claro, decirle, para eso son las integrales. La Mm, derivativa, básicamente como el flujo de cambio, ¿no? Entonces todo ese tema de cálculo, álgebra, lineal, sí, lineal. Álgebra lineal, que uno aprendió en la universidad, en el colegio, que nunca usaste o nunca sabías para qué se usaba, acá es como una de las partes que lo aplica. Y eso Ah, me encanta. perfecto. Ah, Eso muy me encanta. bien. Pero eso lo tengo que saber o sí. O sea, No, no, puedo, no. puedo meterme tanto como yo quiera, ¿no? Entiendo como que esa es la idea, Exactamente. pero no es el requerimiento como para empezar a hacer algo Sí, no, exactamente, no es el requerimiento. Yo creo muy que bien. para empezar sirve mucho este concepto de las cámaras, cómo entender cuándo usar una cámara, cuándo otra, eso sirve mucho y eso es pura práctica, o sea, no hay nada que solo montarte en el código y hacerlo. Ujú. Y por supuesto leer documentación. Eh, Vale, quizás una de las cositas que más sí se recomienda sería entender cómo están construidos los modelos 3D. Y por ejemplo, para Blender, si te gusta Blender, que es gratis y open source y todo, te puedes aprender mucho con esto, ¿no? Como de, ok, yo tengo un Ok. cubo, pero realmente, ¿qué es un cubo en un espacio 3D? Está formado por los vértices, yo puedo mover los vértices para donde me dé la gana, qué son los normals, que es un poco confuso y no quiero confundir a la audiencia, pero hay como tres definiciones de normas, que es Ah, horrible, caray. no sé por qué, pero
La que me refiero ahora es Ujú, a dónde está apuntando mi cara, ¿no? Como ujú, todo ese tipo de cositas que de nuevo lo vas aprendiendo mucho cuando lo vayas haciendo. ujú. Sí es importante como tener un conocimiento básico de qué pasa, sobre todo para el Ok. debugging, ¿no? Para cuando diga, Ujú, oye, ujú, ¿por qué mi cubo o mi esfera está, o sea, está tan extraña, está apuntando como para el otro lado, ¿no? ujú, Sí, ujú, pero ¿por qué es? Ah, porque mis normas están invertidos. ujú. ¿Por qué mis normas están invertidas? Porque hice una escala negativa. No, es ok, ya sé por qué. Ya. Espero no asustar a nadie con todo esto, estos Sí, conceptos. esperemos que no. Pero sí recomendarías entonces, por ejemplo, meterte por lo menos a picarle a Blender, que es este software de diseño y de creación en 3D, como para que tengas una idea, me imagino, ¿no? Porque cuando estás haciendo cosas en el código, pues, no sé, en esta parte de 3JS y con cientos y todo, pues no lo vas a ver, sino hasta que lo ves en el browser. Pero con esta idea de moverle primero a Blender, que es como el software que está hecho para eso, con la UI y todo, a lo mejor tendrías como más idea de qué se trata esto del 3D, no sé, algo por ahí. Yo creo que Blender te ayuda muchísimo. Y de nuevo, la parte como de recomendar algo específico, lo que podría recomendar sí o sí o sí o sí es vete unos tutoriales, unas cosas que hay Bien. muchísimos por ahí, Ujú, sea en español o sea en inglés o lo que sea, pero sí empieza con unos tutoriales para que al menos te vayan agarrando de la manito mientras vas todo lo básico, ¿no? claro. Yo no empecé a usar Blender como tan a profundidad hasta mucho ya después que ya sabía cómo codear en 3D. Ah, ok, ok. Abría Blender y no sabía qué hacer, estaba el cubo ahí, era que wow. Porque Sí, sí. aparte, la interfaz de Blender es un poco intimidante, como Ah, ya. tantas cosas que uno realmente Ujú. no sabe qué hacer. Ok, ok. Pero, pero sí es extremadamente útil. Cuando ya tienes un poco de base, Blender te ayuda muchísimo ¿sabes? Moverte mucho más rápido en tu escena. Ujú. Ya no tienes que crear, no sé, vamos a poner un ejemplo tonto de nuevo. Estoy con muchos ejemplos. Pero vamos a poner que tienes un cubo y le quieres poner un triángulo encima, ¿no? Ujú. Hacer eso en Blender es, no sé, si tú sabes cómo hacerlo, es menos es un minuto. En cambio, hacerlo en código es como que vamos a mostrar, vamos a poner el cubo, vamos a poner el triángulo en una posición que sea exacta, Cambiar las vamos quizás posiciones. mergear Ajá. la geometría. Es como, en cambio en Blender lo puedes hacer súper fácil. Entonces ya Ya. entendiendo cómo va el flujo, ya todo Blender digamos que te hace la vida más fácil. Ok, ok, ok. De nuevo, para recomendar sí o sí o sí o sí, un cursito. Ujú. No es, como le digo, le diría a todo el mundo, no es rocket science, no es, ¿sabes? No es tecnología de la NASA, no es algo fuera de nuestro alcance, en realidad Ok. es bastante eh, doable, que es como se puede hacer, Ujú, ¿sabes? ujú. No es tan imposible. Muy bien. Así que sí, denle un intento. Ahora con el AI te la hace mucho más fácil También. si le pides que te explique. Seguro que sí. Muy bien. Pues ha sido muy interesante. A mí me gusta mucho, sobre todo que estemos en temas en los que no me siento demasiado cómodo. Y bueno, eso me agrada mucho porque uno aprende mucho. Y me da mucho gusto también que podemos por fin platicar después de tanto tiempo. Y no sé si tienes por ahí algo más que nos quieras contar acerca pues, de estos temas que queríamos platicarle a la audiencia, a los listeners. Mm, quizá no sé, quizás hablar un poco más del open source, pero no, así como el 3D, ya cubrimos lo básico. Ujú. No sé, podría mencionar en el open source que Sí, un poco más de mi experiencia personal, que fue que yo comencé con 3 y haciendo puros PR. venga. Los invitaría de nuevo a todos los que estén escuchando. Anímense, hagan su PR por ahí, contribuyan al open source, no tiene que ser solamente con código. Ujú. Yo empecé con 3GS de nuevo como mantenedor y luego me fui como de pura curiosidad, me fui, ¿sabes?, contribuyendo a otras librerías. Órale. Y el recibimiento fue muy bacán, el recibimiento es muy genial, la gente siempre es como, oh, qué bueno, alguien está contribuyendo a mi librería, o simplemente tomarse el tiempo de abrir un issue en GitHub y para simple felicitar a alguien o para, ¿sabes? O para dejar un Ah, comentario bien, como de, sí, oye, te sí. falta una recomendación, sería modificar esto en tu README Ya, ya. o hice unos PR a 3DS, por ejemplo, y eso para mí es como, wow, es una librería gigantesca y ellos aceptaron mi PR, ¿me entiendes? Como, Muy bien. eh, eh,
se puede hacer. Solo diría como se puede hacer, inténtenlo. Es muy reconfortante. De hecho, diría que un poco adictivo una vez que te empiezas con este mundo, quizás es un poco adictivo. Eh, Sí. y de lo mejor de todo es que la gran mayoría de las veces es como no estás atado como a un tiempo, como a un, ¿sabes? Como una presión. No tienes esto, en realidad tú lo haces si quieres, cuando quieras. Así como los mantenedores pasan un mes, pueden pasar, no sé, un tiempo sin revisar tu PR, sin contestarte. Tú puedes hacer lo mismo, no hay como un apuro, no es que Ujú, subí este PR, por favor, revísalo ya. ujú, No, ujú. todo es como muy relajado, mucha buena vibra. Muy bien. ¿No hay Eso. alguien que te pregunta, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Cada ¿Cómo 5 minutos. vamos? ¿Ya está listo? Muy bien. Ok, ok. Sí, me gusta, me gusta. Es un buen consejo y como dices, todo es posible, solo hay que intentarlo y empezar de poquito y empezar con lo que nos sintamos cómodos, a lo mejor. Exacto. Me gusta, me gusta. Sí, encontrar un paquete que lo uses mucho y que quizás le haya encontrado una falla es una muy buena manera de empezar. Un Ujú. paquete que te guste o que quieras ver crecer. Ujú. Claro, claro. Sí, siempre hay algo que estamos utilizando y encontramos, no sé, algo que podríamos mejorar o algo que necesita, ser arreglado y bueno, pues eso ayuda mucho, ¿no? Muy bien. Sí. Yo creo que todavía eh, con estos temas de estos tiempos del AI vale la pena seguir esforzando un poco en el open source. Mucha gente dice que va un poco muriendo y quizás va un poco decayendo, Ujú. pero vale la pena tener un single source of truth, ¿no? Como que es como Ujú. que el AI se base en este código, que aún así todo lo Claro, podemos entender y que sí, ojalá sea de desarrollador amigable, ¿no? Que sea como un código que los humanos podemos entender. sí. Entonces creo que sí todavía vale la pena invertir en el open source, así que no se desanimen. Vientos. A eso me gustó también. Muy bien. Muchas gracias. Ok, ok. Pues si te parece, vamos a las últimas dos secciones de nuestros episodios. Ujú. La primera es el... Vamos a hacer el pick, que son, bueno, cosas que digamos que tienen tu sello personal o que podrías recomendar ampliamente a los demás. No tiene que ser algo de tecnología, pero puede ser. Una receta, un libro, no sé, un álbum de música, algo que, bueno, te gustaría compartir con los demás, que supieran a otras personas acerca de eso. ¿Cómo ves? Ya había pensado en esta pregunta. Ah, bien, bien. Tengo dos libros que me gustaría recomendar. Ujú. Uno se llama The Design of Everything, que Ok. sería como el diseño de todas las cosas Ujú. de Norman, y no recuerdo su apellido, empezaba con Norman, pero es un señor muy capo, ¿no? Tiene muchos años dedicándole a UX. Ujú. Y es Ok. un libro que no es de tecnología, toca en unas partes, pero no es de tecnología. Pero Ujú. básicamente te explica en detalle como por qué el diseño es importante, como por qué si tú cometes un error normalmente sería culpa del diseño, no de la persona. Es maravilloso, lo encontré, Mm. pero me cambió la vida, uno de esos libros que te da los ojos. Órale, órale. Y el otro, no sé Ajá. si sea tan un popular opinion, ¿no? Que sería como una opinión muy popular. Ajá. A mí me gustó el libro de Clean Coder, que es como Ok. el desarrollador limpio Ujú. de el Uncle Bob, el tío Bob. Y a diferencia del Clean Code, que es como el más famoso, Ujú. de Clean Coder es acerca de ti, como de los programadores. Ok. Y creo que llegó un momento muy muy bueno de mi vida, muy preciso, Ujú. y tenía muchos consejos que yo me sentía muy, digamos que me tocaron la fibra en ese momento, ¿no? Como que de verdad lo encontré muy buen Órale. libro. No sé si sea tan bueno como para todo el mundo, pero Ujú. si tienen el chance, léanlo. De verdad tiene muchos consejos buenos, así como para ti como persona, como tú deberías verte como profesional, eh, como desarrollador, ¿no? Órale. Eso es todo. Muy bien, muy bien. Dos libros muy buenos, buenas recomendaciones. Vamos a dejar, pues también, por ahí si encontramos los links y todo en las notas del show para que, para que los puedas revisar, querido listener. Muy bien, muy bien. Y la otra sección es acerca de los shameless self-plugs, que es decir, vaya, pues un proyecto, algo en lo que estés trabajando y que nos quieras compartir. Si tienes por ahí, no sé, algo igual, algo que quieras que los demás sepan, que es algo personal, algo que no sé, te gustaría compartir. Ya, voy a
a compartir dos. Básicamente ya hablé un poco de los dos, que es Venga, venga. mi laboratorio creativo. Lo voy a dejar en el link, que es básicamente yo haciendo, todo es open source, pueden conseguir el código, pero yo haciendo muchos experimentos Muy bien. de computer graphic en Vue.js y 3.js. Entonces vas a encontrar yo creo que van como más de 90 demos, así que Wow. eh, Sí, sí. revísenlo. El código, para ser honesto, el código no es tan limpio, yo solamente encuentro algo que me gusta, quiero replicarlo, así que no me concentro como en código limpio de producción, pero ahí tienes la idea, ¿no? Como Claro. tengo cosas como básicas de crear juegos y todo el tema. Mm. Y el otro es 3.js, ya hablé de él, ya hablé de ello, la librería de nosotros. Sí, Si sí. quieres crear experiencias 3D con Vue, 3.js es tu mejor aliado, así que por acá estamos. Perfecto. Sí, sí, sí. Hay que echarle un buen ojo porque está muy divertido. Pero bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jaime o Jamie. Muchas gracias también a ti, listener, por estar con nosotros aquí hasta el final. Y bueno, sin más, te dejamos por ahí, como dije, las notas del show. Y ojalá que nos escuchemos en la próxima. Hasta luego. Bye.